Dios les bendiga, mis amados hermanos. Después de haber visto ya en los dos primeros videos, o parte A y parte B, la primera y la segunda causal de divorcio permitidas por Dios, en esta ocasión, en este video parte C, vamos a explicar el tema separación sin divorcio. Y ya con esto estaríamos terminando la teoría básica sobre estos asuntos de divorcio y de separación. Pero, como ya les he comentado antes, hay muchas ocasiones donde los hermanos quieren saber qué pueden hacer en sus situaciones particulares, debido a que se dan casos específicos que los pueden confundir por cosas que pasan fuera del ordinario, tales como que se casaron con alguien que creían cristiano y después se dieron cuenta que la persona solamente fingió y no saben qué hacer cuando les abandonan tales personas, o porque ha habido algún tipo de abuso, o porque hay problemas en cuanto a los papeles legales, o porque quieren ejercer un ministerio y no saben si pueden, según su situación marital compleja que tienen, y cosas por el estilo. Todos esos puntos y dudas los vamos a tratar después de terminar hoy la teoría básica de estos tres tópicos, que fueron primera causal de divorcio, segunda causal, y el tema con que culminamos hoy, que es la separación sin divorcio. Acompáñame a ver el tema. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla, y estás en la Biblia. Dice así. Pues bien, mis hermanos, entremos en materia sin más preámbulos. Primero debemos entender y aclarar que en este tema de separación hay muchos hermanos que nos preguntan cosas como: pastor, mi marido y yo nos amamos y no tenemos problemas, pero mi marido se tuvo que ir 6 meses a otro país porque en su trabajo se lo requirieron. Entonces, ¿yo estoy en situación de separación bíblica? U otros hermanos que nos dicen: pastor, mi marido tuvo que irse 2 años a la selva porque de la iglesia lo enviaron, y él y yo nos gozamos de que él pueda servir a Dios con ello, pero ¿estamos separados entonces bíblicamente? Y bueno, la respuesta obviamente es no, porque lo primero que debemos entender en cuanto a la definición de separación bíblica es que no estamos hablando de cuando hay separaciones en cuanto a distancia y tiempo, pero estando la relación de pareja bien y sin problemas. No. No es separación en el sentido de que un cónyuge está en un lado y el otro se tuvo que ir a otro lado por motivos, por ejemplo, de trabajo o por ejercer un ministerio en Cristo, pero que sin embargo ellos no tengan ningún problema en la relación y que solo se distanciaron por necesidades obligadas y de común acuerdo. No se refiere a eso la separación en la Biblia, pues eso no es ningún problema ni ningún pecado que haya que discernir, sino que en la Biblia este término de separación se refiere a la separación en cuanto a la relación marital, que ciertamente incluye poner distancia de por medio, obviamente, y también incluye un determinado tiempo, por lógica, pero más que nada esta separación bíblica es por causa de algunas problemáticas, causas de fuerza mayor que se dan en esa relación de pareja y que no son causales de divorcio, sino solo de separación, donde Dios nos da una salida temporal, que a veces se vuelve permanente sin uno quererlo, pero es temporal normalmente para librarnos de peligros y para salvaguardar nuestra vida, alejándonos y separándonos, pero sin que haya divorcio. Esto sobre la separación sin que haya divorcio lo menciona la Escritura en 1 Corintios 7:10, que dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pausa. Quiero que recuerden, mis amados hermanos, que ya hemos explicado en el video previo, que aquí en Corintios 7:10 era donde estaba hablando Pablo solamente a los matrimonios donde los dos cónyuges eran ya cristianos ambos. Porque cuando Pablo después se dirige a los matrimonios donde era un cristiano con un inconverso, les dio otras instrucciones muy diferentes, que ya tratamos en ese video anterior, y que eran instrucciones sobre cuando el cónyuge inconverso abandona al cristiano. Y ahí no solo que Dios no le prohíbe separarse, sino que al contrario, le dice ahí a su hijo cristiano que entonces queda libre de la unión con el inconverso. Si no has visto ese video, mi amado hermano, te recomiendo que lo veas para que entiendas muy bien todos estos tópicos que siguen. Y bueno, entonces, a diferencia de aquellos matrimonios entre un cristiano y un inconverso, aquí a estos donde ambos son cristianos, les dice en el verso 10 que la mujer no se separe del marido. Ahora, en el verso 11 dice:
Pero si acaso se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Le sigue llamando su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Pausa. Expliquemos. Como podemos ver en este pasaje, mis hermanos, se nos está hablando aquí de una separación. Y como podremos notar también, aquí es diferente al divorcio. Ya explicamos también en el video parte A esa diferencia entre divorcio y separación. Y que básicamente consistía en que el divorcio es permanente y no son ya más esposos. Y en la separación es temporal y siguen siendo esposos. Pero aquí en este video parte C estamos abundando más y vamos a poder notar entonces que para los matrimonios en donde ambos son ya cristianos, ambos, la instrucción para los tales es no se separen. Por cuanto que pues es lo ideal que los esposos no se separen ni se divorcien nunca. Y esto de hecho sería incluso la confirmación de lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 19. No se pueden divorciar por cualquier causa, sino solo por fornicación. Pero, no obstante que sea lo ideal que no se separen, acto seguido, sin embargo, nos dice Dios ahí que, pues si se diera el caso de que, aunque no se divorcien, si se llegasen a separar por alguna causa esos dos cristianos, dice ahí en el verso 11, bueno, ok, pero entonces no se pueden volver a casar. Antes bien, debieran reconciliarse con su marido, dice ahí. Porque para Dios aún son esposos. Le sigue llamando su marido. Y luego entonces, si no se vuelven a casar con alguien más, no obstante que estén separados, no estarían cometiendo adulterio. Por cuanto adulterio es que, estando uno casado, se tengan relaciones sexuales con otra persona. Y si solo están separados y no han tenido relaciones sexuales con otra persona, pues no hay adulterio. Y esa es exactamente la razón por la cual Dios dice, pero si se separa, quédese sin casar. Pero tampoco debieran andarse separando por cualquier causa si es que son cristianos. Para conocer mejor sobre el tema del adulterio, te recomiendo que veas el video que ya subimos antes sobre este tema y que se llama ¿Qué es el adulterio realmente en la Biblia? Y bueno, pues vamos a ver entonces cuáles podrían ser las causas de separación temporal sin que sea divorcio. Número 1, maltratos o humillaciones verbales. Pero, atención con este pero, mis hermanos, porque es súper importante. Pero no toda clase de maltratos verbales, sino solamente si son contra terceros indefensos y no contra uno mismo. Porque no son causales de separación. Atención, no son causales de separación los maltratos que sean verbales, pero que solamente sean personales. Atención, personales. O sea, que nos hagan a nuestra propia persona. Ni tampoco puede ser la separación por aquello que llaman maltrato psicológico. Ni por vejaciones o insultos, ni humillaciones verbales o psicológicas. No pueden ser esas causas de separación de un cristiano porque el cristiano está obligado por el sentir del Espíritu Santo, y porque son órdenes de Dios además, a perdonar siempre. Y resulta que lo que se perdona siempre son las ofensas y los maltratos, las humillaciones, etc. No es que se perdonan los buenos tratos o los cariñitos y las muestras de amor, sino los maltratos. ¿Qué clase de cristiano sería aquel que no puede perdonar los insultos verbales o humillaciones verbales de parte de aquellos que no conocen a Dios todavía? ¿Amarán y perdonarán solamente al prójimo que les hace el bien y que les ama a ellos? ¿Y qué recompensa tendrán entonces? Dijo el Señor Jesús. ¿O qué cosa hacen de más que los pecadores? Porque dijo el Señor en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que entonces seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Que no hacen acaso también lo mismo los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los paganos acaso?
Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que cuando un cristiano se quiere separar de su cónyuge y poner distancia de por medio, solamente porque dicen que les insultan o les dicen groserías y les humillan verbalmente, todo aquello a lo que en el mundo le llaman maltrato psicológico, las tales personas que por eso se quieren separar, en realidad deben de nacer de nuevo primero. Porque según la Biblia no han conocido a Dios, puesto que la Escritura dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios jamás, porque Dios es amor. Y no se ama solo a los que nos aman, dijo el Señor Jesús. El que no ama no ha conocido a Dios. Y solo por tener el Espíritu Santo se puede tener misericordia, compasión y amor con piedad acerca de los que nos humillan y maltratan, porque sabemos que nosotros lo tenemos todo. Tenemos vida eterna, tenemos a Cristo por esposo y a su Padre por nuestro Padre. Tenemos paz y tenemos salvación que Dios nos ha dado. Y ellos no tienen nada, sino solo fuego consumidor asegurado si es que no se arrepienten. Y por ello es que sentimos compasión y amor de prójimo para con ellos y les perdonamos en amor. Solo el que ha nacido de nuevo y tiene Espíritu Santo puede sentir esto y comprender esto. Pero el que no obstante que vaya a una iglesia y se diga cristiano, si no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo, nunca jamás podrá saber lo que es amar verdaderamente y perdonar y tener misericordia para con los que le maltratan. El tal solamente podrá amar y compadecerse quizás de los que le aman, siendo con esto igual que los impíos y los pecadores, dijo el Señor Jesús. Y decimos que en el mundo llaman a esos tratos maltrato psicológico porque, bueno, es verdad. En el mundo y para los del mundo eso sí es maltrato psicológico, sí es verdad. Así como también sí es maltrato físico, una bofetada, por ejemplo, sí. Pero sin embargo el Señor Jesús dijo que no regresemos esos maltratos ni esas bofetadas, sino que pongamos la otra mejilla. Nadie niega que esos insultos y ese trato malo sí sea un maltrato psicológico para los del mundo. Pero precisamente ese maltrato y humillaciones, insultos y humillaciones verbales es a lo que estamos llamados a soportar con paciencia, misericordia, mansedumbre y amor si es que nos hacemos llamar hijos de Dios y discípulos de Cristo. Porque eso es lo que nos enseñó el Señor Jesús y eso es lo que nos enseñó a hacer. Y por eso es que dijo ahí en Mateo 5:45, para entonces diferenciarnos de los paganos y que se vea que sí somos sus hijos y sus discípulos. Los del mundo que huyan ante el maltrato psicológico y ante insultos y humillaciones, pero los hijos de Dios resisten, perdonan y aman aún al enemigo y aún al que le humilla y le maltrata psicológicamente o verbalmente. Eso, mis amados, es lo más básico del Evangelio de Cristo que los cristianos modernos no han querido entender todavía. Y por eso muchas veces preguntan por cualquier causal para poder divorciarse, o incluso en este caso, aunque sea nada más para separarse. Pero no debe de ser así. Y nótese que yo enfaticé alzando la voz que no podía ser por agravios u ofensas verbales, pero que además fueran personales. Personales. O sea, hacia nuestra propia persona, por las razones espirituales que ya expliqué sobre el perdón. Pero sí pueden llegar a ser causal de separación esas mismas ofensas verbales y esos maltratos psicológicos y humillaciones, solo cuando no sean hacia nuestra propia persona, sino hacia terceros indefensos, tales como a los hijos pequeños, por ejemplo. Porque, en primer lugar, nosotros podríamos perdonar por nosotros mismos, pero no podemos perdonar por otros. Y en segundo lugar, porque nosotros no podemos obligar a otros a que acepten y reciban los daños solo por nuestra convicción personal. Y cuanto más si ni siquiera saben ellos el por qué, o ni pueden ni deben recibir ese daño, por cuanto son inocentes criaturas. En esos casos, donde el cónyuge está maltratando a uno de nuestros hijos pequeños, aunque solo sea verbal o psicológicamente, humillándole, insultándole y traumándole, interfiriendo con el normal, sano y decente desarrollo del niño, y que además a veces, aparte de todo eso,
también se dan todos esos maltratos acompañados incluso con malos ejemplos visibles de esos tales cónyuges maltratadores, tales como el llegar borrachos a casa o drogados, rompiendo cosas y gritoneando, maltratando a los de casa. Pues en esos casos, aunque uno sea cristiano y perdone y ame al tal agresor, uno no puede permanecer ahí por salud y protección de los pequeños y por amor a ellos. Porque aunque al agresor le amemos como prójimo, puesto que somos hijos de Dios, no obstante eso, no podemos amarle más a él como agresor que a los niños como inocentes criaturas indefensas. Entonces, en ese caso, es una causal para separarse del cónyuge e irse de ahí, a la casa de los padres o a otro lado. Pero es para salvaguardar la integridad física de seres indefensos. No porque no pueda o no sepa amar a los ofensores y perdonarles y aguantarles sus ofensas. Y sin embargo, recordemos que en esos casos, al no haber habido infidelidad del cónyuge, sino que solo es uno mismo el que se quiere ir por esas causas justificadas para separación, luego entonces siguen siendo esposos. Y no se pueden casar con alguien más porque adulterarían, según el Señor Jesús en Mateo 19, que ya hemos tratado. Sino que en este caso de separación por maltratos a los hijos, solo están separados y siguen siendo esposos. Y ahí es donde Corintios 7:11 dice, en todo caso, reconcíliese con su marido. Y obviamente es reconciliarse y regresar solo si las circunstancias originales cesan, como en este caso los vicios y los maltratos. Y aquí alguien quizás se preguntará, bueno, pero si el maltratador es inconverso y uno se va para proteger a los hijos, ¿qué no sería acaso igual que en la segunda causal de divorcio, cuando uno habló con el cónyuge inconverso y el tal no aceptó las condiciones del nuevo cristiano y se fue, y por lo tanto uno quedó libre? Bueno, sí podría ser así, y entonces sería divorcio y no separación. Pero siempre y cuando esto que acabamos de narrar sobre el maltrato y sobre que no quiera dejar los abusos el cónyuge para con los hijos, siempre y cuando eso se esté hablando en primera instancia, justo cuando el recién convertido llegó a Cristo, como ya lo hemos explicado en el video anterior sobre la segunda causal de divorcio permitida por Dios. Porque, por supuesto que es algo obligado el ponerle como condición al cónyuge inconverso el que debe de dejar de maltratar a los hijos con sus vicios y con sus insultos, si es que quiere seguir con el nuevo cristiano sin poner tropiezo. Y si no acepta y se va, dice en Corintios 7:15, entonces uno es libre. Y ahí sería divorcio permanente y ya no separación temporal. Pero también se dan casos en que el nuevo cristiano no quiso dejar a su cónyuge inconverso al inicio, cuando recién se convirtió a Cristo y Dios le daba la oportunidad de ser libre si es que ese inconverso no aceptaba su nueva vida en Cristo. Y a veces por desobediencia y por motivos ocultos y no santos, el convertido se quiere quedar con ese cónyuge inconverso, aunque el tal no acepte el adaptarse a la nueva vida espiritual del cristiano. Y esos motivos ocultos y no santos del recién convertido, que no se quiso alejar del cónyuge inconverso, aunque no aceptó el tal las condiciones espirituales, esos motivos ocultos pueden ser tales como la conveniencia económica, la conveniencia social, las apariencias, el no tener a dónde irse a vivir después, etc. Y se quedan después con el cónyuge inconverso por esa conveniencia, a sabiendas de que él mismo dice que va a ponerle tropiezo en el evangelio y en el servicio a Dios, o que no va a dejar de maltratar y de dañar a los hijos. Y pues deciden quedarse ahí. Y entonces Dios se los toma como marido oficial desde ese momento. De tal manera que, ya siendo su marido oficial entonces, tiempo después, el cónyuge cristiano solamente se podría separar del tal, separar, por las causas que hemos explicado en este video. Mas no se podría ya divorciar de él por cualquier causa, sino solo por infidelidad o abandono. Y abandono, pero por parte del mismo inconverso, mas no porque el mismo cristiano se vaya o se separe por maltrato a los hijos. Ahí solo podría separarse de su esposo, mas no divorciarse. Y siguen siendo esposos, puesto que no fue el inconverso el que se quiso ir y abandonar al cristiano o cristiana, sino que el cristiano es el que se fue. Ahí no es libre el cristiano, aún tiene cónyuge. Y bueno, pues esa sería una de las causales de separación, que no es divorcio, ese tipo de maltrato a los seres indefensos como lo son los hijos pequeños.
Pero también puede ser causal de separación cuando ese maltrato sea hacia otros seres indefensos diferentes a los niños, tales como por ejemplo los ancianos que tengamos en casa, pero siempre y cuando esos ancianos sean inconversos. Porque si fueran ancianos cristianos, hijos de Dios, pues entonces saben amar y saben perdonar a los que le ofenden. Pero un anciano inconverso no sabe. Y le pondríamos tropiezos si no le apartamos de esos maltratos. Por cuanto van a pensar esos ancianos que somos insensibles y que no les amamos, porque queremos que los maltraten verbalmente. Ahora, quiero que se note que desde hace un rato vengo alzando la voz cuando digo maltratos verbales o psicológicos. Porque si fuera algo diferente a solamente verbal y psicológico, entonces cabría ya una segunda causal de separación que no es divorcio. Y la cual sería, número 2, maltratos físicos. Solo que aquí también hay un pero. Pero solamente los maltratos físicos que pongan en peligro la integridad o incluso la vida de la persona. ¿Y por qué no pueden ser cualquier tipo de maltrato físico? Bueno, pues porque un pequeño empujón o una bofetada que pudieran ser ocasionales o circunstanciales, ciertamente es algo físico, pero el cristiano de verdad que tiene Espíritu Santo lo soporta y lo perdona. El Señor Jesús toleró bofetadas y no salió corriendo ni huyendo para salvaguardar su vida y alejarse de aquellos enemigos a los cuales amó. El apóstol Pablo, cuando lo abofeteaban, tampoco salía corriendo ni intentaba poner distancia de por medio respecto de sus enemigos, sino que seguía ahí dando testimonio y amándoles. Pero este mismo apóstol Pablo, por supuesto que sí salió corriendo descolgándose de la barda de la ciudad de Damasco, cuando lo que querían hacer era matarlo o lincharlo, no abofetearlo. Por supuesto que ahí no puso Pablo su otra mejilla, ni su otra vida, porque solo tiene una vida en carne. Ahí, aunque ame a esos enemigos, y aunque les haya perdonado de todo corazón, no obstante eso, tuvo que salir corriendo para salvaguardar su vida. Y obviamente aplica lo mismo si queremos salvaguardar la vida de cualquier otra persona indefensa, sean los hijos o sean los ancianos que haya en casa, ya sean inconversos o también incluso ya cristianos convertidos, puesto que ahí sí, aunque el anciano cristiano puede perdonar, no obstante eso, a diferencia de los maltratos verbales, los maltratos en este caso son físicos y ponen en peligro su vida. Y nosotros no podemos permitir eso. Entonces ahí hay causal de separación, que no es divorcio. Nos vamos y nos llevamos a los indefensos de ahí. Y por obvias razones, esto también incluye, por supuesto, a los casos donde haya abusos de índole sexual. Puesto que, no obstante que nosotros debemos de perdonar al que haya agredido a alguno de nuestros hijos, por supuesto que no podemos arriesgarnos a quedarnos ahí en el mismo lugar, exponiendo a seres indefensos al ataque de agresores y de potenciales lobos que ya dieron muestras de sus bajos instintos. Seríamos irresponsables si no nos separáramos y no nos fuéramos de ahí. Y entendamos también que, según lo que ya hemos visto en los videos 1 y 2 sobre divorcio, acerca de la primera y segunda causal, en estos casos de violaciones hay que darnos cuenta que también una violación es una fornicación también. Y por lo tanto, en ese caso, ya ni siquiera es causal solo de separación, sino incluso de divorcio permitido por Dios. Y sin embargo, si no se quisiera divorciar la persona, sí se puede o sí se tiene que separar para salvaguardar la integridad de los indefensos. Y no obstante que nosotros siempre perdonamos a los que nos ofenden o a los que atacan a los nuestros y que lo hacemos sinceramente con amor de prójimo, por seguridad tenemos que salir de ahí de cualquier manera. Y aunque la persona agresora nos diga con lágrimas y que nos jure que nunca más va a suceder eso no significa que tenemos que creerle a fuerza y con ello arriesgar la vida de un pequeño o de otro ser indefenso que no tiene la culpa de nada. Y entonces, mis amados, como podemos notar, a diferencia de cuando solo eran ataques verbales, donde no aplicaba separarse si eran hacia uno mismo esos ataques, sino solo cuando eran hacia terceros indefensos, pues resulta que ahora, en estos casos de maltratos físicos importantes, esa es otra causal para separación. Y ahí sí aplica separarse, tanto si es para proteger a ancianos o niños o a terceros indefensos, como incluso para protección de uno mismo. Pero
solo ataques que lleven riesgo a la integridad o a la vida de la persona. Porque no nos vamos a andar separando solo por una bofetada o una ofensa similar, la cual se debe de perdonar y no pone en riesgo a la persona. Pero cuando sí han sucedido ataques importantes, se hace hasta necesario separarse. Porque se suelen dar casos donde hay, por ejemplo, un cónyuge golpeador y que ya a veces incluso hasta envió al hospital a su pareja y pues uno debe de abrir los ojos y comprender que si esa persona pudo hacer algo así una vez y que ya casi mata a su cónyuge, pues es muy probable que lo vuelva a hacer. Y aun si fuera el caso que no lo fuera a volver a hacer, pues resulta que uno no lo sabe porque uno no es adivino. Y aunque la persona pida perdón y diga que se arrepintió y que no volverá a suceder, bueno, se le perdona, por supuesto, siempre. Pero la víctima cristiana tiene el derecho en esos casos de irse y protegerse así con la separación. Si se queda, pues ya es su decisión y no habría pecado en ello, si es que no pone en riesgo a terceros como niños y ancianos. Pero si se va, tampoco hay pecado en ello. Y también es su decisión el salvaguardar su propia integridad física o su vida. Pero en ambos casos, lo obligatorio sí es perdonar de corazón, aunque se separen. Y sí debe de considerar también en este caso que no es divorcio, sino separación, por cuanto los golpes no son causal de divorcio, solo de separación, y siguen siendo esposos. Y por lo cual el tal que se separó bajo estas causales debe considerar también que no puede volverse a casar con alguien más. Y lo único que puede hacer es regresar algún día con su cónyuge, si es que se dieran las circunstancias, según Corintios 7:1. Ahora veamos una tercera causal de separación sin divorcio, y que es, número 3, la separación involuntaria. Esto es cuando una persona cristiana es abandonada por su cónyuge, pero esto se puede dar bajo dos circunstancias diferentes. Uno, cuando al cristiano lo abandona su cónyuge que también era cristiano. Y dos, cuando al cristiano lo abandona su cónyuge que era inconverso. Veamos. Cuando al cristiano lo abandona su cónyuge que también era cristiano, ya vimos en el video parte B, donde tratamos la segunda causal de divorcio, que cuando el que abandona a su cónyuge es un cristiano que un día sí nació de nuevo, pero que sin embargo se extravió después por desgracia, en esos casos no era causal de divorcio. Y aunque uno de los cónyuges cristianos se haya ido, aún seguían siendo esposos, puesto que entre cristianos solo es causal de divorcio la infidelidad o el abandono, pero solo cuando este abandono es realizado por un cónyuge inconverso. Pero si era cristiano, entonces aunque se haya ido, siguen siendo esposos y no puede haber divorcio. Pero en esos casos es entonces donde se puede quedar esa persona en la situación de separación involuntaria, en donde la persona abandonada no debe de tener preocupación ni cuidado de estar en algún pecado, puesto que esa tal persona no ha faltado a Dios en nada al haber sido abandonada por su aún cónyuge cristiano. Pero sin embargo, no se puede volver a casar. Y si el tiempo pasara y su cónyuge no regresara, puede decir esa persona que está separada de su cónyuge de manera involuntaria, aunque no divorciada. Y estará sin pecado y sin culpa a ese respecto mientras no se case otra vez. Y si su cónyuge regresara con ella, pues puede reconciliarse con el tal, como lo dice la Escritura. Y solamente si se diera el caso que con el tiempo se le descubriera al cónyuge que se fue, por ejemplo, en fornicaciones o ya en otros matrimonios, entonces esa separación involuntaria ya tendría una causal permitida por Dios para ahora sí divorciarse, y la cual sería la fornicación o infidelidad de ese cónyuge que se había ido previamente. Pero antes de eso, estaba solamente separado, aunque de manera involuntaria. Eso es en cuanto al abandono que es realizado por un cónyuge cristiano nacido de nuevo. Pero en la otra situación que comentábamos, cuando al cristiano lo abandona su cónyuge que era inconverso, ahí hay que entender, como ya también vimos en el video previo, parte B, el cual te recomiendo encarecidamente que veas para entender mejor esto. Veíamos en ese video que Dios decía en 1 Corintios 7:15 que en ese abandono llevado a cabo por el cónyuge inconverso, Dios
no dejaba ahí al cristiano abandonado como esclavo, sujeto a ese cónyuge que se fue. Y Dios le dice ahí al cristiano que entonces quedaba libre, por cuanto el inconverso que se fue no quiso aceptar la nueva vida espiritual del nuevo cristiano y decidió terminar la relación e irse. Y entonces ahí el cristiano, viendo que el inconverso ya no quería nada, que no aceptaba su vida cristiana, también entendió que la relación terminó y que según Dios quedaba libre y que podría rehacer su vida volviéndose a casar sin culpa. Ya vimos eso en aquel video. Sin embargo, se puede dar el caso en que el inconverso se fue y el cristiano o cristiana le dicen a ese inconverso que le siguen amando y que le seguirán considerando su esposo o su esposa y que le van a esperar sin casarse por cuanto van a orar por él o ella para que recapacite y regrese. Bueno, en esos casos, la persona abandonada estaría quedando en separación involuntaria, por cuanto ella no quería que su cónyuge se fuera, aunque de alguna manera sí fue su voluntad el permanecer así, separado y no divorciado, por cuanto quiso por amor a su cónyuge esperarle sin casarse, para ver si quizás regresaba el tal. Y sin embargo, esto solo se podrá mientras el inconverso que se fue no empiece nuevas vidas maritales y nuevas familias, porque entonces ahí el cristiano abandonado deberá entender que ya es libre de esa relación aunque no lo desee así, y que ya tampoco podrá esperar a que aquel inconverso abandone ahora a otras familias para regresar entonces ahora con el tal cristiano. Eso no se puede. Entonces, el esperarle terminaría cuando o el inconverso regresara sin haber hecho otras vidas maritales y se reconciliaran, o si el inconverso iniciara nuevas vidas maritales, dejando con ello ya entonces al cristiano abandonado libre, del cual se estaría entonces divorciando por fornicaciones y por esas nuevas vidas maritales, y en lo cual se cumplirían ahí entonces tanto la primera como la segunda causal de divorcio, las cuales son el abandono de un inconverso y además sus fornicaciones e infidelidades. Pero mientras no sucediera eso, el cristiano abandonado por un cónyuge inconverso tiene también derecho de decidir quedarse mientras tanto en separación involuntaria y no en divorcio. Y bueno, mis amados hermanos, puede haber muchas más causales de separación que no son divorcio, pero no podríamos mencionarlas todas aquí ya que son muchos los casos particulares. Pero realmente la mayoría caen al final de cuentas en la categoría de maltratos y peligros, con algunas excepciones. Y para discernir esas excepciones, solamente tendremos que tomar en cuenta estos parámetros que hemos visto hoy, en donde no podemos violar el principio de perdón al ofensor y amor al prójimo, incluyendo al enemigo, y la premisa de que también es importante preservar la integridad física y la vida de los seres indefensos y de uno mismo. Y acerca de otras posibles causales de separación, mis hermanos, tendremos que verlas en el video siguiente, pero ya serán casos específicos que se irán respondiendo directamente a preguntas que nos han hecho, porque son casos concretos y particulares, con circunstancias muy variadas. Yo creo que contestando una buena cantidad de preguntas de esos casos, van a quedar cubiertas las dudas que pudieran tener otros hermanos que tengan las mismas circunstancias. Así que no se pierdan esos videos, mis amados hermanos, porque son el complemento para todos estos temas. Y también les recuerdo que si tienen dudas personales o sobre doctrina, les invito a que entren a los estudios bíblicos en vivo que damos por medio de Zoom, y ahí directamente mediante preguntas y respuestas podemos contestar todas tus inquietudes. La dirección web donde puedes encontrar la liga de Zoom para ingresar a estos estudios, la tienes ahorita en pantalla y también está en la descripción de este video. Y es www.labibliadice.net/estudios. Y la de cultos en vivo, también por medio de Zoom, es www.labibliadice.net/cultos. Ahí en esa página encuentras tanto los días como los horarios en que se realizan las reuniones, así como las instrucciones para poder entrar mediante la aplicación Zoom. Te esperamos ahí, mi amado hermano. Mientras tanto, yo me despido de ti con todo cariño y te mando un abrazo con todo el amor en Cristo Jesús. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla, y estás en La Biblia Dice así.